Diego se encontraba en la azotea de un edificio bajo la lluvia. Sus manos temblaban mientras observaba el vacío. Su respiración era entrecortada y el eco de su propio pensamiento lo empujaba hacia el borde. Diego murmuró: nada tiene sentido ya. La tormenta rugía sobre Madrid como si quisiera borrar su voz quebrada. Entre lágrimas mezcladas con lluvia, recordó los rostros de Lucía y Javier, personas que aún lo necesitaban, pero la oscuridad interna lo consumía. Sus demonios internos lo susurraban sin descanso: eres débil, no puedes más. Cerró los ojos buscando silencio, pero el ruido dentro era ensordecedor. En ese instante, una chispa de vida lo detuvo. Un mensaje de Lucía vibró en su bolsillo. Diego abrió los ojos con rabia y esperanza mezcladas. Dijo entre dientes: no puedo seguir huyendo de mí mismo. Y aunque el miedo aún lo ataba, ese instante marcó el primer pulso de resistencia contra su enemigo interior. Diego bajó de la azotea con el corazón acelerado, aún empapado por la tormenta. Caminó por las calles oscuras de Madrid, cada paso resonaba como eco de su culpa. Se detuvo frente a un escaparate iluminado, vio su reflejo distorsionado y murmuró: ese hombre no soy yo. Su rostro mostraba cansancio, pero también un leve destello de rabia contenida. La ciudad parecía indiferente. Coches pasando, luces de neón reflejadas en los charcos, mientras Diego se sentía invisible. Un anciano que vendía flores en la esquina lo observó en silencio, como si leyera su tormenta interna. Diego se cubrió el rostro con las manos y suspiró: tengo que seguir, aunque no sepa cómo. En ese instante, entendió que el enemigo no estaba en la ciudad ni en las personas, sino en el espejo que lo perseguía. Al llegar a su apartamento, Diego fue recibido por Javier, su viejo amigo. Javier lo miró con preocupación y dijo: estás empapado. ¿Qué demonios has hecho? Diego se encogió de hombros, evitando su mirada. El piso olía a café recién hecho, un contraste cálido frente al caos exterior. Javier insistió: no puedes seguir destruyéndote, tienes que hablar. Diego contestó en voz baja: si hablo, mis demonios se vuelven reales. El silencio pesó entre ellos, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Javier se acercó y colocó una mano firme en su hombro. Sus ojos reflejaban apoyo. Diego, con lágrimas contenidas, se dio cuenta de que no estaba completamente solo en la batalla. Esa noche, mientras intentaba dormir, Diego se revolvía en la cama. Su mente lo atacaba sin tregua, voces internas susurraban: fracaso, vergüenza, nunca cambiarás. Diego se tapó los oídos con fuerza, pero los demonios internos se hacían más ruidosos. Se levantó y se miró en el espejo del baño. Su reflejo parecía distorsionado, como si otra versión de sí mismo lo observara con desprecio. Murmuró con ira: no eres real, no eres más fuerte que yo. El reflejo pareció retarlo con una sonrisa torcida. Diego golpeó el lavabo con rabia, el agua salpicó, pero la imagen seguía allí. La lucha no era contra el mundo, era contra su propio reflejo. Al amanecer, Diego salió a caminar por el parque vacío. El aire frío le golpeó el rostro, y el canto lejano de un gorrión le pareció un recordatorio de vida. Se sentó en un banco mojado, cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna. De pronto, escuchó una voz suave. Era Lucía, que se acercaba con una bufanda en las manos. Lucía sonrió débilmente y dijo: pensé que te vendría bien un poco de calor. Diego la miró sorprendido, con una mezcla de gratitud y dolor panto. Contestó: no sé si merezco tu ayuda. Ella respondió: no se trata de merecer, se trata de resistir juntos. Ese gesto sembró la primera chispa de esperanza. Diego se encerró en su habitación, con la persiana bajada y apenas un rayo de luz filtrándose. Sentado en el suelo, abrazaba sus rodillas mientras el peso de la soledad lo aplastaba. Murmuró: estoy cansado de perderme. El eco de esas palabras resonaba en el silencio. Recordó la voz de su padre diciéndole que nunca sería suficiente, y esa herida seguía abierta. Cada recuerdo era un golpe que lo hundía más. Tomó un viejo cuaderno, lo hojeó con manos temblorosas,
y vio frases que había escrito en momentos de esperanza. Con rabia lo lanzó contra la pared. ¿De qué sirve escribir si sigo roto?, gritó entre lágrimas. En ese instante sintió que la soledad no era ausencia de compañía, sino el ruido interno que lo perseguía sin descanso. Al anochecer, Diego salió a la calle buscando aire. En una esquina se encontró con Lucía, que lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. Lucía dijo suavemente: «Pareces un fantasma. ¿Has dormido algo?». Diego bajó la mirada, incapaz de sostener la calidez de sus ojos. Contestó: «El sueño me teme tanto como yo a él». Lucía se acercó y le ofreció una bufanda, insistiendo: «No puedes luchar contra todo tú solo». Diego suspiró: «A veces siento que mi peor enemigo me sigue a todas partes». Ella respondió firme: «Entonces deja que alguien te acompañe, aunque no sepa la ruta». Ese instante sembró una conexión frágil pero real, una grieta en la muralla que lo aislaba. En una cafetería del barrio, Diego conoció a Andrés, un hombre mayor que lo observaba con ojos sabios. Andrés le preguntó: «¿Buscas olvidar o aprender?». Diego lo miró confundido y replicó: «Busco dejar de pelear con mi sombra». Andrés sonrió con serenidad y dijo: «La sombra no se vence huyendo, sino aceptando que camina contigo». El murmullo de la cafetería desapareció en la mente de Diego, como si esas palabras lo golpearan de frente. Andrés continuó: «La esperanza no se hereda, se construye paso a paso». Diego apartó la mirada, sintiendo que alguien lo veía más allá de su dolor. Por primera vez en mucho tiempo escuchaba sin levantar muros. Días después, mientras Diego intentaba convencerse de mejorar, apareció Sofía, una antigua amiga marcada por el cinismo. Sofía lo observó con ironía y dijo: «Siempre hablas de cambiar, pero siempre terminas igual». Diego sintió la herida abrirse de nuevo, como si sus palabras fueran cuchillas. Contestó con rabia contenida: «No tienes idea de lo que cargo dentro». Sofía sonrió amarga y replicó: «Todos cargamos, la diferencia es que algunos dejamos de quejarnos». Diego apretó los puños, pero en el fondo sabía que esas críticas reflejaban la voz de sus propios demonios. El silencio que quedó fue más doloroso que la discusión. Esa noche, Diego regresó a casa y encontró en el buzón una carta sin remitente. Al abrirla, leyó unas palabras escritas con firmeza: «Aunque no lo veas, cada día que resistes es una victoria». Diego se quedó inmóvil. El papel temblaba en sus manos. Sintió que alguien, aunque desconocido, comprendía su lucha. Murmuró con voz quebrada: «Quizás aún queda algo de fuerza en mí». Guardó la carta en su bolsillo como si fuese un talismán. En ese instante comprendió que la esperanza no siempre llega con grandes gestos, a veces se esconde en pequeños recordatorios de que no está completamente solo. Los días se volvieron grises para Diego. Cada mañana despertaba con la sensación de que su vida se derrumbaba más. Al llegar a su trabajo, el jefe lo llamó a la oficina y dijo con frialdad: «Tu rendimiento ha caído demasiado. No podemos seguir así». Diego se quedó en silencio, sintiendo que su mundo se partía en dos. Intentó defenderse: «He tenido problemas, pero puedo recuperarme». El jefe negó con la cabeza. Cortante: «Ya no hay segundas oportunidades». Diego salió de la oficina con el corazón roto, la humillación clavada como un cuchillo. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que todos lo observaban con compasión o desprecio. La vergüenza se convirtió en un peso insoportable. Esa misma noche, Diego llegó a casa con la mirada perdida. Javier lo esperaba y al verlo dijo preocupado: «¿Qué ha pasado? Tienes cara de haber perdido todo». Diego dejó caer su chaqueta y respondió con voz rota: «Lo he perdido todo, Javier. El trabajo, la confianza, hasta mi dignidad». Javier lo abrazó con fuerza y murmuró: «No eres lo que haces, eres mucho más que eso». Diego temblaba, como si esas palabras fueran demasiado difíciles de aceptar. Con un hilo de voz dijo: «¿Y si no soy nada sin luchar?». Javier replicó firme: «Eres alguien porque sigues aquí, aunque creas que te hundes». Al día siguiente, Lucía lo encontró sentado en un parque, la mirada fija en el suelo. Se acercó despacio y dijo: «Me preocupa verte así, como si cargaras el mundo entero». Diego levantó la cabeza con ojos vidriosos y contestó: «El mundo no, Lucía».
solo mis demonios. Ella se sentó a su lado, en silencio unos segundos, y luego susurró: déjame ayudarte a cargar aunque sea un poco. Diego apartó la mirada, incapaz de aceptar del todo esa mano tendida. Murmuró: no quiero arrastrar a nadie a este vacío. Lucía replicó con suavidad: a veces compartir el vacío es la única forma de llenarlo. Esa noche, Diego soñó con un espejo que se quebraba frente a él. Despertó sobresaltado, sudor en la frente, y al mirarse en el verdadero espejo vio su reflejo distorsionado. La voz en su mente se hizo clara: nunca será suficiente. Diego gritó con rabia: cállate, y golpeó el vidrio con la mano, dejando un hilo de sangre en sus nudillos. Se miró fijamente y dijo: no eres más que una sombra que inventé. El reflejo parecía burlarse con una sonrisa torcida. Diego retrocedió, temblando, sabiendo que la batalla contra sí mismo apenas comenzaba. Días después, Diego caminaba por un barrio viejo y se topó con Marina, una mujer que había superado adicciones y caídas. Ella lo reconoció y sonrió con serenidad. Pensé que no volvería a verte, dijo con voz tranquila. Diego respondió incrédulo: creí que tú no habías logrado salir de aquello. Marina lo miró a los ojos y contestó: nadie sale intacto, pero sí más fuerte. Esas palabras golpearon a Diego como un rayo de verdad. La figura de Marina no era un recuerdo, era la prueba viviente de que la redención era posible. Por primera vez, vio que su futuro no estaba condenado. Una tarde, Diego encontró una carta antigua entre sus cosas. Reconoció la letra de su madre, fallecida años atrás. Al leerla, las palabras resonaron como un eco: nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees. Diego sintió un nudo en la garganta, lágrimas cayendo sobre el papel. Murmuró: he pasado años creyendo que no valía nada. La carta revelaba secretos de lucha que ella había enfrentado en silencio. Descubrió que no era el único en su familia que había batallado contra sombras internas. Con voz temblorosa, dijo: siempre pensé que luchaba solo, pero ahora sé que su fuerza vive en mí. Esa noche, Diego se miró al espejo otra vez. Su reflejo parecía más vivo, pero aún lleno de dudas. Escuchó la voz interna susurrar: no basta con recordar, fallarás de nuevo. Diego apretó los puños y respondió en voz alta: puede que caiga, pero me levantaré tantas veces como sea necesario. El reflejo pareció sonreír retador. Diego sostuvo la mirada con firmeza, sintiendo que la batalla no era contra un monstruo externo, sino contra la versión rota de sí mismo que aún se negaba a desaparecer. Por primera vez, no apartó los ojos del reflejo. En un encuentro con Andrés en la misma cafetería, Diego confesó: he descubierto que mi enemigo siempre fui yo. Andrés lo miró con calma y respondió: aceptar tu sombra no significa rendirte, significa reconocerla. Diego asintió, comprendiendo que no podía borrar sus heridas, pero sí aprender a vivir con ellas. Andrés añadió: el dolor es parte de ti, pero también lo es la esperanza. No puedes negar uno sin apagar la otra. Diego tomó un sorbo de café, con manos menos temblorosas, y dijo: quizás mi fuerza no está en vencer, sino en resistir. Lucía lo visitó y compartió su propia fragilidad. Sentados en el sofá, ella dijo: no siempre fui fuerte. También tuve noches en que pensé rendirme. Diego la miró sorprendido y respondió: siempre te vi como alguien inquebrantable. Ella sonrió con tristeza: nadie lo es, la diferencia es que aprendí a pedir ayuda. Diego tomó aire profundo y admitió: me cuesta creer que no soy una carga. Lucía colocó su mano sobre la suya y afirmó: ser humano nunca es una carga. Esa confesión abrió un espacio de sinceridad entre ellos. En una visita inesperada, Marina se cruzó con Diego de nuevo. Esta vez él le preguntó: ¿cómo lograste perdonarte después de tanto dolor? Marina lo miró con determinación y respondió: entendí que la redención no significa borrar el pasado, sino escribir algo nuevo sobre él. Diego guardó silencio, impactado por esa claridad. Marina continuó: si yo lo logré, tú también puedes. Nadie está condenado a ser prisionero de sus demonios para siempre. Diego sonrió levemente,
sintiendo que aquella frase plantaba una semilla de fuerza en lo más profundo de su ser. Diego comenzó a reconstruir su vida con pequeños pasos, pero cada intento parecía fracasar. Consiguió una entrevista de trabajo, sin embargo, lo rechazaron antes de terminar la frase. Caminó por las calles con los hombros caídos, murmurando: ¿de qué sirve intentarlo si siempre tropiezo? El rechazo lo golpeaba como recordatorio cruel de sus límites. Aún así, guardó el currículum doblado en su bolsillo como si fuese una señal de resistencia. Pensó: quizás no sea hoy, pero algún día algo cambiará. De regreso a casa, Sofía lo interceptó con mirada crítica. «Pantera, sigues con esa cara de derrota. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que puedes?», dijo con dureza. Diego apretó los dientes y respondió: «Prefiero fingir que rendirme por completo». Sofía rió con ironía. «Esa esperanza tuya no te llevará a ningún lado». Diego la miró fijamente y contestó: «Prefiero una esperanza rota a vivir vacío». Aunque sus palabras eran firmes, por dentro aún dudaba si podía sostener esa lucha. Esa noche, Javier preparó la cena e insistió en que Diego se quedara. «No puedes seguir castigándote, necesitas calor humano», dijo mientras servía 2 platos. Diego suspiró: «No quiero ser una carga». Javier lo miró con fuerza y replicó: «Prefiero cargar contigo que verte desaparecer». La sinceridad de esas palabras le atravesó como un rayo. Diego bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, y por primera vez sonrió débilmente. La lealtad de Javier era un recordatorio de que no estaba completamente perdido. Días después, Marina lo invitó a un centro comunitario donde compartió su historia de superación. Ella dijo frente al grupo: «Todos hemos caído, pero lo importante es levantarse una vez más». Diego la observaba en silencio, sintiendo que cada palabra era un espejo de lo que él podía llegar a ser. Al terminar, Marina se acercó y le dijo: «No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo tuyo». Diego respondió con voz temblorosa: «Quizás no esté tan lejos de creerlo». Una noche, solo en su habitación, Diego tomó el cuaderno que antes había lanzado contra la pared. Lo abrió y empezó a escribir de nuevo. «Hoy perdí otra batalla, pero sigo aquí», escribió con mano temblorosa. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Quizás la fuerza no sea ganar, sino seguir». El silencio lo envolvía, pero esta vez no lo aplastaba, lo acompañaba. Por primera vez en años, sintió que podía resistir, aunque las caídas continuaran. Era un paso pequeño, pero un paso hacia adelante. Diego despertó en mitad de la noche empapado en sudor. Los susurros en su cabeza eran insoportables, voces que repetían: «Nunca serás libre, eres tu propio verdugo». Se levantó tambaleando y gritó: «¡Basta ya!». Rompió un vaso contra la pared y se desplomó en el suelo. Sus lágrimas, mezcladas con sangre de un corte en su mano, lo hicieron estremecer. «Estoy cansado de huir de mí», murmuró con voz rota. En ese instante, comprendió que había llegado la hora de enfrentarse cara a cara con sus demonios. Diego salió a caminar bajo la lluvia intensa, como buscando purificación. Cada paso en el asfalto mojado resonaba como un desafío. Con la mirada fija en el suelo murmuraba: «Hoy termino esta guerra, aunque me destruya en el intento». La tormenta golpeaba su rostro con furia, pero no retrocedía. Sus manos temblaban, no de frío, sino de miedo. En su interior sentía el rugido de una batalla que estaba a punto de estallar. En el parque vacío, la tormenta rugía con fuerza. Diego se detuvo frente a un banco y cerró los ojos. En su mente, apareció su reflejo distorsionado, que le dijo con voz grave: «Eres débil, siempre lo fuiste». Diego respondió con rabia: «No, he caído, pero sigo aquí». El reflejo rió burlón: «Tu dolor te define». Diego golpeó el aire y gritó: «Mi dolor me hizo resistente». Por primera vez, sus palabras parecían romper el eco de esas voces internas. En medio de la tormenta, la voz de su madre resonó en su memoria: «La fuerza no es no caer, hijo, es levantarse siempre». Diego sintió un calor en el pecho que contrastaba con la lluvia helada. Murmuró con voz quebrada: «Te escucho, y no me rindo». En ese momento, la figura de Javier apareció con un paraguas destrozado por el viento. «Diego, no estás solo», gritó. Diego lo miró sorprendido.
y por primera vez no se vio como un hombre derrotado, sino como alguien sostenido por quienes lo amaban. La tormenta comenzó a calmarse, aunque el cielo rugía. Hundiendo. Diego respiró profundamente, con el pecho ardiendo por la intensidad del momento. Miró sus manos heridas y dijo: he luchado contra mí mismo y sigo vivo. Lucía apareció empapada, sujetando su bufanda mojada, y exclamó: Diego, lo lograste. Él sonrió débilmente, con lágrimas que ya no eran de derrota, sino de liberación. Por primera vez sintió que los demonios internos habían perdido fuerza. Tal vez aún regresarían, pero ya no tendría miedo de enfrentarlos. El amanecer llegó tras la tormenta, y Diego caminó por el parque con pasos lentos, pero firmes. La brisa fresca acariciaba su rostro como un recordatorio de vida. Susurró para sí: estoy cansado, pero sigo aquí. Observó las hojas brillando con gotas de lluvia y sintió que su pecho, por primera vez en mucho tiempo, no estaba vacío. El silencio no era enemigo. Era compañía. Apretó los puños suavemente y murmuró: he sobrevivido a mí mismo. Javier lo encontró sentado en un banco y lo saludó con una sonrisa orgullosa. ¿Te ves distinto, como si hubieras ganado una guerra?, dijo. Diego respondió con voz serena: no gané, pero dejé de rendirme. Javier lo abrazó y añadió: eso basta para seguir adelante. El calor de esa amistad fue un recordatorio de que no debía caminar solo nunca más. Diego sonrió débilmente, agradecido. Al salir del parque, se cruzó con Marina, quien lo observó con ojos serenos. Se nota que ya no eres el mismo, dijo con calma. Diego contestó: me estoy aprendiendo a perdonar. Marina sonrió y respondió: eso es lo que convierte la herida en cicatriz. Esas palabras lo llenaron de esperanza. Comprendió que la redención no era lejana, estaba al alcance de quien se atreviera a creer. Por la tarde, Diego se encontró con Lucía en una cafetería pequeña. Ella lo miró con ternura y dijo: nunca dejé de creer en ti, incluso cuando tú lo hiciste. Diego bajó la mirada y respondió: tu fe me sostuvo más de lo que imaginas. Ella tomó su mano y añadió: la esperanza nunca muere si se comparte. Diego sonrió con lágrimas contenidas, entendiendo que no estaba destinado a luchar en soledad. Al caer la noche, Diego regresó a su apartamento y abrió el cuaderno. Escribió con mano firme: hoy no vencí a mis demonios, pero no me vencieron a mí. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa con una sonrisa tranquila. Caminó hacia la ventana, observó las luces de la ciudad y dijo en un suspiro: soy mi enemigo, pero también soy mi esperanza. Ese gesto silencioso se convirtió en símbolo de su victoria más grande: haber encontrado paz consigo mismo.